La carretera del kilómetro 13 siempre había sido tema de rumores, desapariciones, luces que se apagaban sin motivo, sombras que cruzaban sin forma. Pero esa noche, Lucía y Marcos descubrirían que las historias eran reales. Siempre hubo rumores sobre la carretera vieja que cruzaba las afueras del valle. La mayoría de la gente la evitaba por simple comodidad y otros por superstición. Pero quien conocía de verdad la zona sabía que había un lugar específico, un punto exacto que estaba cargado de historias, el kilómetro 13. Nadie sabía quién empezó a hablar de él, pero eran comunes los relatos sobre motores que fallaban sin razón, luces que parecían apagarse a voluntad, sombras demasiado grandes para ser humanas moviéndose entre los árboles. Para muchos era una exageración, un invento fruto del miedo nocturno. Para otros era algo más, un recordatorio de que hay sitios que nunca debieron ser recorridos por nadie. Lucía recordaba que su abuelo solía decirle que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía tomar la carretera vieja de noche. De día, incluso la más inocente de las rutas puede esconder secretos. De noche, decía él, los secretos se despiertan. A ella siempre le parecieron frases de un anciano queriendo sonar profundo, pero con el paso del tiempo, su significado comenzó a taladrarle la memoria. No lo comprendió del todo hasta aquella noche en que, junto a Marcos, decidió tomar el atajo prohibido. Habían pasado el día entero ayudando a cargar muebles y cajas durante una mudanza. Era tarde. Ambos estaban cansados, con los músculos doloridos y el deseo ardiente de llegar a casa cuanto antes. El GPS mostraba dos caminos posibles, el largo, seguro y bien iluminado, y el corto, la ruta vieja. Marcos, siempre impaciente, optó por la segunda sin pensarlo demasiado. Lucía no protestó. A esas horas, lo único que quería era llegar a casa. Al principio, el trayecto parecía normal. Había silencio, sí, pero no más que el típico en un camino rural. La carretera se estrechaba poco a poco. Las señales estaban gastadas y los árboles parecían apretarse alrededor del pavimento. Fue entonces cuando la niebla apareció, no como un velo suave, sino como una muralla súbita. Era tan espesa que los faros apenas iluminaban medio metro delante de ellos. Parecía vapor sólido, una sustancia viva que devoraba la luz. Lucía notó cómo su estómago se contraía y un pensamiento cruzó fugaz por su mente. Ese tipo de niebla no era normal. A medida que avanzaban, el silencio se hacía más áspero. No había grillos, ni viento, ni ruido de hojas moviéndose. El coche era el único sonido en kilómetros. Lucía miraba sin querer las señales de la carretera, a pesar de que apenas se distinguían en la niebla. 12, 12 y medio, 12,7. El siguiente número lo reconoció antes de verlo. Cuando apareció el cartel oxidado señalando el kilómetro 13, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había terminado de procesar esa incomodidad cuando las luces del coche parpadearon. Una vez, dos, un segundo de oscuridad total, en el que Lucía creyó ver algo moverse frente al auto. Marcos soltó un suspiro nervioso, pero antes de que alguno dijera algo, un golpe resonó bajo el vehículo. No fue un impacto leve, sino un golpe seco, como si algo sólido hubiese chocado desde abajo. Marcos frenó sin pensarlo, y el coche se detuvo bruscamente. El silencio que siguió fue aún peor que el previo. Marcos apagó el motor, y el sonido murió por completo. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Lucía sintió el aire más frío, como si la temperatura hubiera descendido varios grados en un instante. Marcos murmuró que debía revisar el coche. Ella quiso detenerlo, pero ya estaba abriendo la puerta. Cuando la niebla entró al vehículo,
Pareció deslizarse como un líquido espeso. Desde su asiento, Lucía lo observó caminar alrededor del coche con su linterna. El haz apenas penetraba la niebla. Marcos se inclinó para mirar debajo del vehículo. Fue entonces cuando Lucía vio la figura. Al principio creyó que era un truco de la niebla, pero cuanto más la miraba, más evidente se hacía. Era una silueta negra, demasiado alta, demasiado estrecha, con extremidades largas que se doblaban en ángulos imposibles. No caminaba, se deslizaba sin tocar el suelo. Lucía abrió la boca para gritar, pero su voz se quebró antes de salir. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, imitando el movimiento de Marcos mientras él revisaba el coche, y entonces desapareció. Un segundo más tarde, volvió a aparecer, más cerca de Marcos. Lucía gritó su nombre, y él reaccionó al fin, incorporándose con el terror grabado en los ojos. La figura se mantuvo quieta, ladeando la cabeza con una curiosidad oscura. No había rostro, solo dos manchas blancuzcas donde deberían estar los ojos. Lucía bajó del coche sin pensar. El instinto tomó el control. Corrió hacia Marcos, pero la figura se desvaneció y reapareció frente a ellos. No tenían otra opción. Tomados por el pánico, se dirigieron hacia el bosque. La niebla parecía seguirlos como una criatura más, pegándose a su piel, dificultando cada respiración. El bosque era oscuro, húmedo, y el suelo estaba lleno de raíces que amenazaban con hacerlos caer. Lucía corría sin rumbo, con Marcos detrás de ella, jadeando. La figura aparecía entre los árboles a intervalos, adelantándose sin moverse, como un monstruo que no necesitaba desplazarse para perseguirlos. Lucía la veía entre los troncos, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces justo enfrente, antes de desvanecerse de nuevo. No había lógica, no había forma de escapar. Después de unos minutos eternos, avistaron una caseta abandonada. Era una estructura ruinosa, cubierta de moho, con una puerta colgando y una ventana rota. Entraron sin dudarlo y cerraron como pudieron. Dentro, el olor a humedad era penetrante. Marcos respiraba agitado, con una mano en el pecho. Lucía trataba de calmarse, pero sus ojos no podían dejar de mirar las sombras dentro de la caseta. Había algo extraño en ellas. No se correspondían con la dirección de la luz. Algunas se movían aunque no hubiera viento. Otras parecían deslizarse como criaturas vivas. Una sombra en particular llamó su atención. Una masa oscura acumulada en una esquina del techo, tan densa que parecía absorber la poca luz que entraba. Esa sombra empezó a deslizarse hacia abajo, lenta pero constante. Marcos aún no lo había notado. Lucía quiso advertirle, pero su voz volvió a fallar. La masa negra tomó forma poco a poco, alargándose hasta convertirse en la misma figura que habían visto en la carretera. Sus ojos blancos aparecieron. La criatura parecía haber estado allí desde antes que ellos. La puerta tembló de repente, como si algo del exterior la tocara. Marcos finalmente vio a la criatura y en su desesperación tomó un pedazo de madera para defenderse. Se abalanzó sobre ella con un grito, pero la tabla atravesó su cuerpo como si hubiera golpeado humo sólido. Marcos cayó de rodillas, con una expresión de sorpresa absoluta, y se desplomó en el suelo. Sus ojos quedaron abiertos, pero vacíos. No había heridas, no había sangre, solo ausencia. Lucía sintió que el mundo se le rompía. Se arrodilló junto a él, pero sabía que no había nada que hacer. La criatura seguía allí, observándola. No se movía, pero parecía esperar. Lucía se levantó tambaleándose y escapó de la caseta. Corrió sin mirar atrás, escuchando su nombre susurrado en la niebla, voces que la seguían como un eco distorsionado.
El bosque se hacía más denso, luego más abierto, y finalmente dio paso a un despeje abrupto. Un barranco se extendía frente a ella, una boca enorme de oscuridad. No había más camino. La criatura apareció detrás. Lucía sintió su presencia antes de verlo. Sabía que no tenía salida, que aquello jugaba con ella. Tomó una decisión. No iba a permitir que la atrapara viva. Dio un paso atrás y se dejó caer. El aire la envolvió. El vacío tiró de ella, y por un instante sintió una liberación casi dulce. Pero duró apenas un segundo. Una mano fría, hecha de sombras, la sujetó del tobillo. Lucía quedó suspendida cabeza abajo, gritando, mientras la criatura la observaba desde arriba. El agarre se apretó, subiéndola poco a poco. La oscuridad la envolvió como si fuera un líquido. Lucía sintió cómo su mente se apagaba. Vio fragmentos de recuerdos, otros lugares, otras víctimas, otros bosques, y entendió, justo antes de desaparecer, que no era la primera y que no sería la última. A la mañana siguiente, un coche fue encontrado en el kilómetro 13. Puertas abiertas, motor apagado, luces titilando como si hubieran fallado durante horas. No había rastro de sus ocupantes, solo la niebla cubriendo la carretera, inmóvil, hambrienta, silenciosa. Y algunos juran que, si uno escuchaba con suficiente atención, podía oír una palabra arrastrada por el viento entre los árboles, una palabra que parecía pedir, insistir, llamar, otra